Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho y le había pasado, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestás más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer a la niña. No, en este pasaje de la palabra de Dios vemos dos historias, pero yo quiero dar el énfasis a la historia de Jairo, porque podemos encontrar varias actitudes y situaciones en la vida de esta persona que nos pueden ayudar a nosotros a recibir lo que Dios ha preparado para nosotros, para poder recibir un milagro de Dios, para poder ser bendecidos por Dios. Vemos acá en la palabra de Dios que dice que este hombre, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿No? Lo primero que vemos en este hombre, que era un ejemplo de fe, ¿no? Dice que este hombre se postró a Jesús y le rogaba mucho, diciendo: vení y poné las manos sobre mi hija para que sea salva y ella vivirá. ¿No? Vemos que este hombre tenía realmente fe, porque tuvo que postrarse totalmente, rendirse al Señor de una manera impresionante, porque dice que era un principal de la sinagoga,
era una persona importante entre los judíos, pero tuvo que ir a Jesús, tuvo que dejar su situación religiosa, tuvo que dejar su orgullo religioso, tuvo que dejar sus ocupaciones en la sinagoga, tuvo que dejar un montón de cosas para ir a buscar a Jesús. Y dice que cuando se postró le rogaba mucho. Dice que le rogaba diciendo, si vos venís y ponés la mano sobre mi hija se va a sanar y ella va a vivir. O sea que tenía una fe impresionante. Había una fe en su corazón en la cual no se encontraba muy a menudo. Pero esta persona sabía que en Jesús estaba la respuesta. Él estaba rogando a Jesús. Y a veces nosotros cuando tenemos situaciones difíciles, oramos muy superficialmente. Oramos de una manera, bueno, por las dudas. A veces decimos, bueno, le voy a pedir a alguien que ore. Pero este hombre no dijo, bueno, le voy a decir a Pedro o a Juan o a alguien que esté por allí, que sea algún amigo de Jesús, a ver si puede hacer algo, que él interceda, sino que tuvo que ir él a la presencia de Jesucristo y cuando lo vio, se postró ante su presencia, rogando por su hija. La pregunta es, ¿cuánto nosotros rogamos en nuestras circunstancias? ¿Cuánto oramos al Señor con una insistencia y una fe, sabiendo y teniendo la plena confianza y seguridad que si oramos al Señor, el Señor va a responder de una forma poderosa? Este hombre lo tenía claro. Dice, vení conmigo y poné las manos sobre mi hija para que ella sea sana y vivirá. Tenía la plena confianza. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Era un hombre que estaba totalmente impregnado de la fe en Jesucristo. Fue cuando lo vio, se postró sabiendo que en él había la respuesta. Que en Jesucristo solamente está la respuesta. Y esto es algo que lo sabemos en nuestra mente, pero cuando tenemos que afrontar situaciones difíciles, nuestra mente nos juega malas pasadas, pero en nuestro corazón hay incredulidad, en nuestro corazón hay duda y a veces caminamos sobre eso y no sobre las promesas de Dios. Pero vemos acá este hombre que tenía fe en Jesucristo, le rogaba mucho, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La palabra de Dios también vemos en otra situación, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló. Y en el versículo 13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe también es entender la autoridad de Dios sobre todas las circunstancias. Y este hombre que era un centurión romano que tenía bajo sus órdenes soldados, dice, yo entiendo lo que es la autoridad, porque yo tengo hombres y yo le digo a uno, andá y va, al otro le digo, vení y viene, a mi criado le digo, haz esto y lo hace. Y por eso le dijo, no tenés que ni ir a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice que al ver Jesús y a escuchar lo que había dicho este hombre, dice, se maravilló. Al ver la fe
de un centurión romano que no era un judío, que no era una persona que estaba habituado a la palabra de Dios, no estaba habituado a los ritos religiosos, no estaba habituado a nada de eso, pero sí tenía fe en el corazón, entendía la autoridad, entendía que él tenía autoridad, pero Jesucristo tenía la autoridad sobre la enfermedad, Jesucristo tenía la autoridad sobre la muerte, Jesucristo tenía la autoridad sobre toda circunstancia. Y cuando entendemos esa autoridad de Dios sobre nosotros y nosotros somos sumisos a la autoridad de Cristo, el poder de Dios comienza a manifestarse en nosotros y comenzamos a ver el mover de Dios en nosotros y los milagros comienzan a ocurrir. Amén. Un hombre de fe, un hombre que aunque tenía no todo el estatus religioso, cuando lo vio a Jesús se postró y le rogaba mucho por su hija. Otra de las cosas que está en ese mismo versículo es que era un hombre ejemplo de responsabilidad, porque dice la palabra de Dios que le rogó a Jesús para que su hija sea salva y para que sea sana. Nosotros tenemos una responsabilidad, nuestra familia. A veces oramos, oh, Señor, que le salga el trabajo, Señor, que pueda comprarse el auto. Pero ¿es salvo o no es salvo? La responsabilidad y la prioridad de Jairo para su hija era que sea sana y que sea salva. Esa es lo primordial. Nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente con nuestra familia, sino con nuestro entorno, sino con los que todavía no conocen a Cristo. Decimos, bueno, ya va a entender, ya va a recibir a Cristo, ya esto, pero el tiempo pasa y no lo reciben. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y bueno, pero no entiende. Pero este hombre, Jairo, era un hombre de intercesión y comenzó a clamar y comenzó a rogarle al Señor hasta que Él pueda hacer algo. Había una multitud, pero llamó la atención de Jesucristo este hombre porque se postró y comenzó a rogar a los gritos si era necesario. Jesús, vení a mi casa, mi hija está agonizando, mi hija te necesita, mi hija está muriendo, necesita un toque tuyo. Y es allí donde Jesús dijo, bueno, vamos a tu casa, y dejó todas las otras personas de lado. Señor, si es tu voluntad, Señor, si querés. No, este hombre rogaba, Señor, te necesito. Señor, mi hija se está muriendo. Señor. Y la humanidad se está muriendo sin Cristo. La humanidad necesita a Jesucristo. Y nosotros somos el canal de bendición. A través de nuestras oraciones, a través de nuestro clamor, pero no un clamor, no una oración tibia, no una oración indiferente, sino un corazón rendido al Señor, entendiendo que Él tiene la autoridad, pero también un corazón lleno de pasión por las almas, amando a las personas, clamando por ellas para que sean transformadas por el poder de Dios. Necesitamos esa clase de pasión, necesitamos rogar al Señor hasta ver transformada nuestra familia, nuestro entorno, nuestra ciudad debe estar bajo los pies de Jesucristo. Pero nosotros somos los responsables, nosotros somos los que debemos levantarnos en el poder del Espíritu Santo y como este hombre rogar, rendirnos al Señor y rogar hasta que el Señor haga la obra. La salvación de tu familia no depende de la oración de un pastor, no depende de la oración de una iglesia, depende de que vos clames. Este hombre, él rogó al Señor, él clamó. Obviamente los pastores ayudamos, los hermanos te pueden orar también, todos podemos orar juntos, pero si vos no rogás, si vos no clamás, si no entendés en qué lugar está tu familia sin Cristo, no pasa nada.
Este hombre no le importó nada. Allí estaba rogando y rogando porque sabía que Jesucristo era el único que podía hacer algo por su hija. Pero tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo, entendiendo el ejemplo de Jairo. La Biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y Jairo amaba porque era su hija. Pero el perdido también debemos amarlo como a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y si hay una necesidad en un familiar nuestro, nosotros nos ponemos a clamar y a llorar con lágrimas y todo, pero hay un montón de personas que están en la misma situación que nuestro familiar y necesitan de nuestras lágrimas, necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra responsabilidad. Este Jairo era un hombre responsable, porque no oraba por cosas humanas y cosas, Señor, bendecilo, no sirve de nada, porque dice, ¿de qué vale al hombre si ganara el mundo entero si pierde su alma? Y a veces hay padres o hay personas que oran por los familiares que no conocen a Dios y dicen, Señor, bendecilo, dale trabajo, esto, y está bárbaro, pero la prioridad es la salvación, la prioridad es que puedan tener vida del Espíritu, que puedan recibir a Cristo en el corazón y puedan insertarse en su familia. Eso es lo prioritario. Y vemos allí, yo acá había escrito otra historia, pero la historia del paralítico y los 4 amigos, ¿no? Jesús va a un lugar, a una casa, y cuando se enteran que está Jesús en la casa, dice que el lugar se llenó de gente y aún no entraban ni estando en la puerta, estaba todo minado escuchando a Jesucristo, y fueron unos hombres con un paralítico, 4 hombres que lo llevaban en una camilla, y como había una multitud y no podían pasar, dice, ¿qué hacemos? Y fueron, se levantaron, se subieron al techo, rompieron el techo y lo bajaron por allí, ¿no? Y dice que cuando Jesús, dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y después la historia termina que dijo, levántate y anda, toma tu lecho y ándate a tu casa. Y el hombre fue sanado en esa misma hora, y dice que la gente se maravilló, la gente no lo podía creer, decían, nunca hemos visto tal cosa, decían. Pero ¿qué pasó? Hubo personas que tomaron la responsabilidad por su amigo. Una persona paralítica, una persona que por sí solo no podía llegar a donde estaba Jesús, y estuvieron los amigos que tomaron una responsabilidad, que dejaron de lado sus cosas, que dejaron de lado sus ocupaciones, que dejaron de lado un montón de cosas perdiendo dinero, pero ¿qué hicieron? Tomaron a su amigo y lo llevaron hacia Jesucristo. Y cuando llegaron, este hombre fue salvo, sus pecados fueron perdonados y fue sano, se levantó y se fue a su casa caminando. Pero ¿qué si no habían estado sus amigos? Y rompieron el techo de una casa. ¿Quién pagó el techo? Los amigos, seguramente, ¿no? Tuvieron que pagar un techo, pero en el momento no pensaron, ay, no me va a salir, si le pago el remis a mi amigo para que venga, porque está lloviendo, ¿cómo? No, mejor le digo que se suspendió, no sé. No pensaron, dijeron, es más importante mi amigo, es más importante un alma, es más importante que reciba a Jesucristo, es más importante que sea salvo, es más importante todo que lo que yo pueda dar, lo que pueda tener que hacer, esforzarme, y allí recibió del poder de Dios, porque 4 amigos tomaron la responsabilidad como iglesia, tomaron la responsabilidad como hijos de Dios, tomaron la responsabilidad como verdaderos cristianos, tomaron responsabilidad entendiendo y conociendo la palabra de Dios,
que Dios nos dice, por tanto, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Lo entendieron? Su amigo allí, paralítico, sin esperanza, no podía hacer nada, no podía llegar por sus propios medios. Quizás quería conocer a Jesús, pero no podía. Y hay muchas personas que están en la misma situación. Están paralíticos emocionales, están paralíticos, ¿no?, en su mente, están de una forma que no pueden llegar a Jesús por sus propios medios, por sus propias creencias, ni por su propia mente, pero necesitan de amigos, necesitan de personas que tomen la responsabilidad, que no miren su propio ombligo, que no miren por su propia bendición, sino que digan, yo estoy para bendecir a otro. Yo me levanto en esta hora y voy a bendecir y voy a buscar al perdido. Dios te quiere bendecir, Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero tenés que tomar el desafío de Dios. Estos amigos tomaron la responsabilidad del Evangelio. No solamente las promesas, no solamente la bendición de Dios, sino que tomaron la responsabilidad y dijeron, nosotros estamos para traer gente a Jesús. Nosotros estamos para que mis amigos y mi entorno conozcan a Jesucristo. Ese es el desafío de Dios para vos. Ese es el desafío de Dios para nosotros. Ese es el desafío de Dios para la iglesia hoy. Que tomemos la responsabilidad como cristianos y digamos, yo Señor estoy a tu disposición. Yo Señor quiero ser alguien que traiga a mis amigos a Jesucristo. Porque la vida de este hombre fue transformada y cambiada para siempre. Fue salvo y fue sano. Pudo levantarse por sus propios medios. Pudo comenzar a caminar de nuevo. Pudo comenzar a transitar por su ciudad de una forma que nunca lo había hecho. Antes era solamente postrado en una camilla. Ahora iba caminando, mirando todo y diciendo, el Señor hizo algo grande en mí. Amén. Versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestás al maestro? Vemos que en el proceso donde este hombre, Jairo, necesitaba transitar, Dios también comenzó a bendecir a otras personas. Porque si Jesucristo y Jairo no iban a la casa de Jairo, no iban a pasar por la ruta donde estaba esta mujer. Pero vemos que Jairo es un ejemplo de paciencia, porque había una multitud que estaba delante de él. Había una multitud que los apretaba. Había una multitud allí que le impedía y que tuvo que hacerse paso para comenzar a rogarle al Señor por la sanidad de su hija. Y no solamente eso, sino que la mujer del flujo de sangre fue sana antes que él reciba su propio milagro. Tuvo que tener una fe tremenda,
Porque no solamente eso, sino que cuando dice que todavía no había terminado de hablar con la mujer, vinieron de su casa y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestás al maestro? Necesitaba paciencia para recibir el milagro de Dios. Y necesitamos paciencia para ver la obra completa de Dios en nuestras vidas. Necesitamos paciencia para recibir lo que Dios tiene para nosotros. A veces queremos todo mágicamente, a veces queremos todo sin esforzarnos, a veces queremos todo de una manera simple, pero Dios te quiere llevar por un camino, te quiere hacer transitar por un proceso de fe, donde tu fe va a ser probada. Este hombre estaba allí y dice, ahora le tocó una mujer y Jesús se paró y comenzó a hablar ahora y pasa el tiempo y mi hija no sé cómo estará. Y seguramente estaba medio, no sabía qué hacer. Y la multitud que los presionaba a los dos. Y que esta gente está molestando y hace que no pueda llegar a mi casa más rápidamente porque tenemos que parar porque la multitud aprieta y molesta y esto y que el otro, y recibe el milagro la mujer del flujo de sangre y vienen de su casa y le dicen, mirá, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y este hombre quizás estaba de una forma desesperada, no sabía qué hacer, pero Jesucristo, oyendo lo que le habían dicho, le dice, mirá, tranquilo, solamente tenés que creer. Solamente la fe es la que nos lleva a saltar los muros de la incapacidad. Solamente la fe es la que nos lleva a saltar las multitudes que nos quieren decir que no vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Solamente es la fe cuando nada ni nadie va a estar a nuestro alrededor ni nos puede ayudar. Es la fe en Jesucristo la cual nos puede hacer saltar esa situación de imposibilidad y ver lo imposible hecho posible. Vemos ahí que el hombre estaba quizás desesperado ya y Jesucristo le dice, cree solamente. Dice ahí, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestás al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Juan y Jacobo, solamente las personas que tenían más relación con él, más fe. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Dios ve las cosas que no son como si fuesen. La niña estaba muerta, pero Jesús declaró la palabra y dijo, la niña no está muerta, solamente está dormida. Y dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Este hombre es un ejemplo también de esperanza, porque vinieron de su casa y le dijeron, mirá, tu hija está muerta. No solamente le dijeron, tu hija está muerta, sino le dijeron, deja de molestar a Jesús, déjalo que ayude a otros. Ya está. Pero este hombre tenía esperanza. Este hombre seguía creyendo. Este hombre seguía perseverando y sabía que Dios no lo iba a defraudar. Que Dios algo podía hacer, aún en la imposibilidad. Aún cuando ya no había medios humanos. Aun cuando esta niña ya no respiraba, aun cuando las noticias eran las peores, este hombre sabía que Jesucristo podía hacer algo.
Y yo te digo en esta hora que aunque en tu vida las noticias puedan ser las peores, tenés que tener fe y esperanza, porque Jesucristo es el que tiene la última palabra sobre tu vida. Él tiene la última palabra para tus hijos, para tu familia, para tu trabajo, para tu corazón, para tu cuerpo enfermo. Jesucristo es el que tiene la última palabra. Y este hombre allí, cansado del camino, viendo milagros en otras personas, casi desahuciado porque vinieron las malas noticias cuando menos las necesitaba, cuando ya estaba cansado físicamente, emocionalmente, vinieron las malas noticias y le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes más. Pero dice que Jesucristo, oyendo, dijo: no hagas caso, no tengas miedo, tranquilo, cree solamente. La esperanza en la palabra de Dios, en Romanos 4, versículos 17 y 18, dice, cuando habla de Abraham y la promesa de Dios, dice: eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Hay una palabra de Dios sobre tu vida, hay una palabra de bendición sobre tu vida, y eso está decretado. Y si vos lo crees con todo tu corazón, no hay circunstancia humana que pueda desanimarte, no hay circunstancia humana que pueda hundirte, porque dice que cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham se miraba a sí mismo, un hombre de 100 años, su mujer estéril y también otros tantos años más. Y no era posible lo que Dios le había hablado. Parecía una incoherencia, parecía algo para otra persona. Pero dice que cuando no había motivos, él siguió teniendo esperanza porque creía lo que Dios le había prometido. Es tiempo de levantarnos de nuestras lágrimas. Es tiempo de levantarnos de nuestro desánimo y comenzar a creerle al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que Él va a cumplir su promesa. Lo que Dios ha hablado para tu vida se va a cumplir, no por tus méritos ni por lo que vos seas, sino porque Dios te lo ha prometido. Y simplemente lo que tenés que tener es fe, y tenés que tener esperanza cuando las circunstancias te dicen no, cuando las circunstancias te gritan no, cuando las circunstancias parecen oscuras completamente. Es allí cuando tenés que levantarte con más fuerza y decirle: yo le creo a Dios, no voy a creer a las circunstancias, creo en la palabra, en las promesas que Dios me ha prometido y las que atesoro en mi corazón, porque es lo que se va a cumplir. Las tinieblas se van a disipar, la oscuridad se va a ir y la gloria de Dios va a resplandecer sobre tu vida. Es increíble. Dice, cuando no había motivos para tener esperanza, él tuvo esperanza, y dice que su fe no se debilitó al ver su cuerpo viejo, al ver su incapacidad, al ver sus pocos recursos, al ver que no podía, al ver que las circunstancias todas se cerraban las puertas. Pero dice que su fe no se debilitó al verse a sí mismo, sino que se fortaleció viendo a aquel que podía cumplir, porque Dios iba a cumplir su promesa en su vida, y la cumplió. Y así como la cumplió en Abraham, la va a cumplir en tu vida. La palabra de Dios se va a levantar en esta noche. Quizás no tengas una persona que está agonizando, pero sí quizás están agonizando tus sueños. Quizás están agonizando esas circunstancias que has luchado durante tiempo y que no han salido como vos querías. Pero en esta noche el Señor te dice: tenés que tener esperanza cuando no tenés motivo,
Tu fe no se debe debilitar al ver las circunstancias. Tenés que seguir adelante, un paso más. Elevarte un paso más hacia las circunstancias. Hay una multitud que te impide ver la gloria de Dios, pero vos te vas a levantar porque la fe en Jesucristo te levanta en esta noche para que puedas ver que atrás de la multitud está Jesús y te está esperando para que puedas recibir lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántos le creen a Dios en esta noche? ¿Cuántos creen que va a cumplir su promesa? Vamos a orar en esta noche. El poder del Espíritu Santo va a estar haciendo algo poderoso en nosotros. La gloria de Dios está en este lugar. Corazones desanimados se van a levantar en esta noche porque el fuego de Dios se va a encender nuevamente. Lo que parecía apagado, lo que parecía imposible, Abraham también se miraba al espejo y decía, miraba a su esposa, pero dice que aunque tenía motivos, fue un paso más. Siguió teniendo esperanza. No, pero no sabés lo que me pasó a mí. Pero no sabés lo que estoy viviendo. Pero lo mío realmente es imposible. En esta noche tenés que dar un paso más y decir, esperanza contra esperanza. Cuando no tengo motivos me levanto. En la peor oscuridad, Dios va a resplandecer su gloria, su luz, y vas a poder verlo, y vas a poder ver lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a estar orando. Te voy a incomodar un momento, vamos a ponernos de pie. Poné tu imposibilidad en tu corazón ahora, ponelo delante del Señor.